Hola, ¿qué tal? Estamos en herramientas informáticas. Vamos a ver en esta parte la elaboración del código QR que deben de contener los comprobantes electrónicos. Si ingresamos a la página de Arca, micrositios, factura electrónica, nos vamos a encontrar con esta página en donde vamos a encontrar todo lo relacionado con este código QR. Bien, aquí directamente vamos a ir a lo que son sus especificaciones para ver cómo es que debemos de elaborarlo, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito lo que nos dice esta especificación y ya vamos a abrir una planilla de cálculo nueva para empezar a desarrollarlo. Bien, nos dice que el QR codificará la siguiente información del comprobante. Y aquí vemos los datos, ¿no? La fecha de emisión del comprobante, la CUI del emisor, punto de venta, tipo de comprobante, etcétera, etcétera, hasta el código de autorización. Nos dice que cuando la solicitud de autorización de emisión del comprobante electrónico se realice a través de las aplicaciones provistas por Arca, como es comprobantes en línea, facturador móvil o el facturador, va a ser el mismo organismo el que provea este código QR. Esto quiere decir que esta especificación está dirigida para aquellos que desarrollen sistemas de facturación, ya sean propios o para la venta, ¿sí? Y deban de cumplir con esta normativa de incorporar estos códigos en los comprobantes que emitan o que autoricen a través de lo que es el sistema servicio web o web service. ¿Sí? Bien, vamos a ver abajo lo que es la especificación técnica. Dice, el código QR deberá codificar el siguiente texto. Y aquí nos dice que, bueno, debe estar compuesto por una URL, signo de interrogación, P igual, datos CMP base 64, ¿sí? En donde URL, o sea, nos da la referencia que quiere decir esto, es igual a esta dirección, y datos CMP base 64 es igual a una estructura JSON con los datos del comprobante codificado en base 64. Más abajo vamos a ver la especificación de la estructura JSON, ¿no? Con los datos que debe de contener. Y aquí vemos la tablita en donde vamos a ver los nombres de los campos que debemos de respetarlos tal y como están aquí, ¿sí? Y vemos aquí, bueno, el nombre del campo, el tipo de dato que debe de alojar, alguna referencia y un valor a modo de ejemplo. Esta ver se refiere a versión y debemos de darle el valor de 1. Luego tenemos el campo fecha, que va a ser en este formato. Bueno, tenemos la CUI del emisor, el punto de venta, el tipo de comprobante. El tipo de comprobante que es el código del tipo de comprobante, ¿no? Entonces vamos a poder visualizar aquí lo que son las tablas del sistema para poder ver cuál es el código, ¿no? Por ejemplo, el código 1 es factura A, código 6 factura B, código 11 factura C, bueno, etcétera. Luego el número del comprobante, el importe, que dice que debe ser el importe total del comprobante en la moneda original que fue emitido. Después tenemos la moneda, también el código de moneda, ¿no? Que en este caso el valor de ejemplo dice DOL, que se refiere a dólar estadounidense. En el caso de pesos argentinos, el código es PES. La cotización, el tipo de documento del receptor de corresponder, dice, ¿sí? Ya que podemos enviarlo en blanco. Bien, y también es el código del tipo de documento, que para el valor de ejemplo 80 es quit, ¿sí? 96 es DNI y 86 creo que es CDI. Bueno, luego el número del documento del receptor, que también nos dice que de corresponder, podemos enviarlo en blanco. Después el tipo de código de autorización, que nos dice aquí que si le ponemos A, nos estaríamos refiriendo a un comprobante autorizado por CAEA, o sea, por Código de Autorización Electrónica Anticipado, y si le indicamos E, es para comprobantes con CAE. Y por último, el código de autorización mismo. Bien, aquí un ejemplo de cómo debemos de incorporar este código QR, además del logo de Arca y los datos, ¿no? Bueno, el texto codificado, en definitiva, debemos llegar a este resultado, ¿sí? En donde vemos que cumple con esta especificación técnica. Tenemos la URL que dice, bueno, www.arca.gov.ar, aquí dice AFIP, ¿sí? Bueno, acá tenemos el signo de interrogación, que quiere decir que el enlace está preparado para recibir un parámetro,
que lo han denominado como una letra P, igual, y este, esta estructura JSON codificada en base 64, que sería toda esta parte, ¿no? Desde aquí hasta el final. Bien, y abajo, por último, ya tenemos lo que es un ejemplo de cómo debemos, de lo que es esta estructura JSON, ¿no? O sea, con los valores de ejemplo que nos da acá, bien, vemos aquí cuál es el resultado de esta estructura JSON. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a abrir un nuevo libro de Excel, así ya empezamos a desarrollarlo. Bien, lo vamos a hacer desde cero. Bien, aquí voy a ir pasando todos los datos que debemos de mandar en esa estructura JSON. Entonces me voy a copiar esto, lo voy a pegar por acá, y bueno, no me va a quedar otra que transcribirlo, ¿no? O sea, fecha de emisión del comprobante, quit del emisor, luego punto de venta, a continuación tipo de comprobante, número de comprobante, importe total, el código de moneda, la cotización, tipo de documento del receptor, ¿no? Número de documento del receptor, el código de tipo de autorización, que puede ser A para CAEA y E para CAE, y por último el código de autorización, ¿no? El código de autorización. Bien, voy a borrar esto, y lo que voy a hacer es empezar a construir lo que es esta estructura JSON, ¿sí? Bien, como acá ya tengo el ejemplo, directamente lo voy a copiar y me lo voy a trasladar para aquí, ¿sí? Y bien, vamos a empezar a trabajar con este. Bien, para no ser demasiado extenso este video, ¿sí? Vamos a detenernos aquí y vamos a continuar en el siguiente. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias.